Pasarían más de 200 años desde el Torneo del Poder. Todos nuestros amigos habían muerto por vejez, menos Vegeta, que era el dios de la destrucción del universo 7, Picoro, que poseía juventud eterna, y Dende, que era adulto. Un día Vegeta iría al universo 11, ya que Toppo, el nuevo dios de la destrucción, solicitaba su ayuda. «Con que Jiren ha vuelto a hacer de las suyas», diría Vegeta. «Así es, pensé que su corazón se había purificado, pero sigue siendo maligno», diría Toppo. «Desde el Torneo del Poder, Jiren era alguien distinto. Tenía motivación por pelear, pero no comprendo cómo fue que sucedió. Su corazón se corrompió». Margarita estaría observando su báculo. Vería a Jiren destruyendo un planeta de un solo ataque. Jiren sigue haciendo de las suyas, ¿vale? Acaba de destruir otro planeta, diría Margarita. Señor Vegeta, recuerde que esto de ayudar a otros universos no es correcto, diría Whis. Si se nos ama se entera, podría tener problemas. Lo sé, no quería meterlos en problemas, pero no sé qué hacer, diría Toppo. Jiren me supera en poder. No te preocupes, si un mortal supera a un dios de la destrucción, es suficiente para ser considerado un peligro ante otros universos, diría Vegeta. Esa es mi excusa para interferir en el universo 11. Suena bastante lógico, ¿vale? Diría Margarita. Vegeta y Toppo localizarían a Jiren. Vegeta se daría cuenta que Toppo no mentía. «Su ki es algo que no tiene explicación», diría Vegeta asombrado. Toppo, ¿qué haces con este sujeto aquí?, preguntaría Jiren. «Vine a enfrentarte y terminar con esto de una vez por todas», diría Toppo al ponerse en guardia. Toppo elevaría su ki al máximo, mientras que Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Ambos se lanzarían con todo hacia Jiren. Al comenzar la pelea, notarían que Jiren era más fuerte de lo que ambos pensaban. Jiren lograría resistir los ataques. Toppo y Vegeta no tendrían oportunidad. «Jiren es aún más fuerte que la última vez que lo vi», diría Toppo. «De verdad que son patéticos. Dos dioses de la destrucción no son capaces de derrotar a un mortal», diría Jiren. Jiren comenzaría a pelear en serio. Derrotaría con facilidad a Toppo y Vegeta en cuestión de minutos. «No puede ser que perdamos de esta manera», diría Toppo. «Tengo que felicitarte, Margarita, de no rechazar a Jiren como dios de la destrucción. Todo habría sido un caos», diría Whis. Jiren puede que sea fuerte, pero no tiene la mentalidad que necesita un dios, ¿vale? Diría Margarita. Jiren lanzaría un gran rayo de ki hacia Vegeta y Toppo, pero cuando todo parecía perdido, Bermud y Bills harían acto de presencia. Ambos lanzarían un gran rayo de ki hacia el ataque de Jiren, desviando el curso de su ataque. «¿Qué hacen aquí?», preguntaría Vegeta sorprendido. «Aunque sean dioses de la destrucción y muy fuertes, tienen mucho que aprender», diría Bills. «No todo es fuerza bruta. Por eso Jiren no es dios de la destrucción. Es solo poder bruto», diría Bermud. «¿Acaso creen que podrían derrotarme si pelean conmigo?», preguntaría Jiren confiado de sí mismo. «No, es una pelea, jamás ganaríamos», diría Bills. «Por eso trajimos esto», diría Bermud. Bermud invocaría una espada y la incrustaría en el suelo. Luego usaría una técnica que paralizaría el cuerpo de Jiren. Jiren intentaría moverse, pero su cuerpo estaba entumecido. «No creas que esto es suficiente», diría Jiren mientras daba lentos pasos hacia adelante. «Apresúrate, este sujeto se resiste mucho», diría Bermud mientras le colgaba una línea de sudor por la frente. Bills estiraría sus manos a los lados, luego respiraría de manera relajada. «¿Qué es lo que estás haciendo?», preguntaría Toppo. «Ja, creo saberlo. Es el fin de Jiren», diría Vegeta. Los pasos de Jiren cada vez eran más ágiles. Lograba resistir la técnica de Bermud poco a poco. Bermud caería de rodillas. Su nariz sangraba, pero no se detenía. «Vamos, Bills», diría Bermud. «Ahora», diría Bills al estirar sus manos. Jiren sería envuelto en una extraña energía. Su cuerpo no respondería. Bermud dejaría su técnica de lado. Ya no la necesitaba. «¿Qué es esto?», preguntaría Jiren. «Vivirás sellado de por vida para que no vuelvas a molestar a nadie», diría Bills. Luego de varios segundos de tensión, Bills lograría sellar a Jiren en la espada. «Señor Bills, lo felicito», diría Whis. Bills sonreía, caería al piso inconsciente. Esa técnica estuvo a punto de matarlo, ¿vale? Diría Margarita. Horas más tarde, Bills despertaría. Vegeta y Toppo estarían muy agradecidos con él. «Señor Bills, eso fue espectacular», diría Toppo. «Por eso le decíamos que no todo es fuerza bruta», diría Bermud. «Lo siento tanto»,
Me he concentrado en aumentar tanto mi poder que he olvidado la importancia de la estrategia en combate. Diría Topo apenado. ¡Ja! Solo querías lucirte. Diría Vegeta. Será mejor que aprendas esta técnica. Es similar al Mafuba de la Tierra. Te puede ser muy útil. Diría Bills. Señor Vegeta, el señor Bills tiene razón. Intervendría Whis. Además, Senosama no le gustaría ver cómo los anteriores dioses de la destrucción hacen las cosas mejor que usted. Eso también va para ti, ¿vale? Diría Margarita a Topo. Sí, de nuevo me disculpo. Diría Topo. Como sea, ahora debemos destruir esta espada. Diría Vegeta. ¡No lo hagas! Gritaría Bills aterrado. Si destruyes esa espada, Jiren saldrá. La próxima vez que use esa técnica en él, nos servirá porque seguramente sabrá rechazarla. Recomiendo dejarla en una habitación del tiempo que tenemos abandonada. Diría Whis. Eso es una locura. Pasará el tiempo lentamente y podría escapar. Diría Vegeta. No se preocupe, la invertiré. Diría Whis. Haré que la habitación del tiempo funcione al revés. Diría Whis. Eso me sirve. Respondería Vegeta más tranquilo. Por cierto, recomiendo que este evento quede en secreto. Diría Bermud. Así será, ¿vale? Diría Margarita al guiñar el ojo. Horas más tarde se vería a Vegeta y Whis dejando la espada en el interior de la habitación del tiempo, luego de revertir su efecto en el tiempo. Me pregunto qué hubiera hecho Kakaroto si estuviera aquí. Preguntaría Vegeta. Veo que lo extraña mucho. Ya pasaron cerca de 20 años de su muerte. Diría Whis. Además, creo que ya ha reencarnado. No sabemos nada de su alma en el más allá. Sí, él decía que no quería vivir para siempre, porque sus hijos morirían con los años al igual que sus nietos. Diría Vegeta. Es un idiota. El báculo de Whis sonaría. Se trataba de una llamada de Picoro desde la Tierra. ¡Qué extraño! El señor Picoro no es de llamar. Diría Whis. Pero muy buenos días. Mire quién apareció luego de tanto tiempo. Diría Whis de manera simpática. Buenos días, respondería Picoro con una especie de gruñido, ya que le caía mal la simpatía de Whis. Necesito a Vegeta en la Tierra, tengo un asunto importante para él. ¿Acaso pasó algo en la Tierra? Pensé que podría confiar en ustedes para su cuidado, diría Vegeta. Nada de eso, tengo a alguien que tienes que conocer, diría Picoro. Ay, quizás tenga una novia que presentarle, diría Whis. ¿Qué? No digas tonterías, yo no estoy para estas cosas, diría Picoro molesto. Horas más tarde, Whis y Vegeta llegarían al templo de Kamisama. Los esperaban Dende y Picoro. Espero que sea importante, tengo planetas que evaluar para destruir, diría Vegeta. Gracias por venir. Estoy seguro que estará contento después de que le presentamos a alguien. Diría Dende. Vaya, se ven tan idénticos. Has crecido mucho, Dende. Diría Whis. Bien, llama a quien tengas que presentarme, diría Vegeta. Oye, pequeño granuja, ya sal de ahí, gritaría Picoro. Un pequeño niño saldría del interior del templo. Era exactamente igual a Goku. ¡Kakaroto!, diría Vegeta sorprendido. Oye, no sé qué significa eso, pero tu mamá, por las dudas, diría el niño. Es similar a Goten cuando lo conocí de niño, diría Whis. Resulta que encontré a este chico realizando una gran demostración de sus poderes. Estaba abandonado y solo, así que quiero creer que será el hijo perdido de alguien de la familia de Goku, explicaría Picoro. Otra vez con el Goku ese. Estos dos no dejan de llamarme así, diría el niño. Pues para nosotros te llamarás Goku, diría Picoro. El parecido es sorprendente, diría Vegeta. Pero no creo que me hayas llamado solo para eso. Picoro se apartaría con Vegeta un momento, mientras el pequeño niño se pondría a hablar con Whis. Ese niño es la reencarnación de Goku, diría Picoro. ¿Estás seguro?, preguntaría Vegeta. Sí, él no se ha dado cuenta, pero cuando lo conocí, me dijo Picoro, explicaría Picoro. Creo que Goku renació con sus recuerdos y poderes, pero aún están dormidos. Esto no puede ser cierto, no sería nada lógico, diría Vegeta. Kakaroto dijo que quería morir, no creo que haya aceptado reencarnar. Quizá algo esté por pasar y su destino sea regresar, diría Picoro. ¡Oye!, gritaría el pequeño Goku al ir hasta Vegeta. Se veía muy emocionado. ¿Qué quieres, niño tonto?, preguntaría Vegeta. Dime, ¿es verdad que eres un dios de la desaparición?, preguntaría Goku con un especial brillo en sus ojos. De la destrucción, diría Vegeta. Si te portas mal, puedo desaparecerte, pero tu alma también. No irás ni al cielo ni al infierno. Entonces, eres muy fuerte. Pelea conmigo, diría Goku. Goku, enano molesto, es un dios de la destrucción con quien estás hablando, diría Picoro. Déjalo.
sonreía Vegeta. Tenga cuidado, es solo un niño. Diría Whis. No te preocupes, me contendré, diría Vegeta. Cuando quieras, puedes atacarme, diría Vegeta de brazos cruzados. Pero, ¿vas a ponerte en posición de pelea? Preguntaría Goku. Esta es mi posición de pelea, estoy listo, diría Vegeta. Genial, Diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Vegeta. Comenzaría a atacarlo a gran velocidad. Vegeta rechazaría todos sus ataques con un solo dedo. Para ser un niño no está nada mal, pensaría Vegeta. Vegeta de una leve bofetada golpearía a Goku en el rostro. Este saldría despedido lejos mientras rodaba por el piso. ¡Maldito! ¡Eso me dolió! Diría Goku furioso. Goku comenzaría a elevar su ki. Se transformaría en Super Saiyajin. ¡Vaya, qué sorpresa!, diría Vegeta con una sonrisa. No puede ser, diría Piccolo asombrado. ¿Qué sucede?, preguntaría Vegeta. Nunca se había transformado, creo que no se dio cuenta, diría Piccolo. ¿Transformarme? Preguntaría Goku. Observe. Sonreía Whis. Goku observaría su reflejo en el báculo de Whis. Se daría cuenta que el color de su cabello era rubio. No, no puede ser. ¿Por qué estoy así? Me veo horrible. ¿Qué le pasó a mi pelito? Diría Goku alterado. Bueno, no importa. Reía Goku. Definitivamente es el mismo cabeza hueca. Pensaría Vegeta. Goku se desplazaría de lado a lado tratando de burlar a Vegeta. En un momento se colocaría detrás de él para atacarlo por la espalda, pero Vegeta desaparecería. ¿En dónde está? Preguntaría Goku. Goku cerraría sus ojos, llevaría sus dedos a su frente y usaría la teletransportación. Llegaría al frente de Vegeta, quien estaba elevado en el cielo. ¿Cómo hiciste eso? Preguntaría Vegeta. ¿Hacer qué? Preguntaría Goku. Usaste la teletransportación, Diría Vegeta. Ay, yo qué sé. Lo habré aprendido por ahí. Diría Goku. suficiente. Diría Vegeta. Vegeta golpearía fuertemente el hombro de Goku. Este caería al instante al suelo. Goku estaba en su forma base con los ojos en blanco. Goku, Diría Piccolo preocupado. Está con vida, sé medir mi fuerza. Diría Vegeta. Whis, llevemos a Kakaroto con nosotros. Volverás a ser un maestro. a la orden. Respondería Whis. Horas más tarde se vería a Goku despertar en el planeta de Vegeta, el planeta que anteriormente era de Bills. ¿En dónde estoy? Preguntaría a Goku confundido. Estás en mi planeta. Diría Vegeta. ¿Planeta? ¿Acaso eres un extraterrestre? Preguntaría Goku. Claro que no, niño tonto. Diría Vegeta. A partir de ahora vivirás aquí. Y serás entrenado por mi fiel sirviente. Terminaba de decir Vegeta mientras miraba a la supuesta reencarnación de Goku. Quería entrenarlo con Whis para volverlo un guerrero muy poderoso para poder salvar al Universo 7 de cualquier posible peligro en el futuro. Pasarían 15 años desde que Goku había sido recibido por Vegeta en su planeta. Goku pasaría toda su vida entrenando, demostrando sus grandes poderes. Había alcanzado la forma de Super Saiyajin Blue y algunos de sus recuerdos, pero de manera inconsciente. Un día Goku estaría entrenando arduamente. Trataba de alcanzar a Whis con algún ataque, pero se le hacía imposible. No muy lejano a lo que era su vida pasada, el nivel de Whis estaba muy por encima de Goku. Vamos, señor Goku. Con el tiempo que llevamos entrenando, debería darme un ataque, aunque sea una vez. Diría Whis mientras se movía de lado a lado sin dejar de esquivar los ataques de Goku. Si no te quedas quieto, no puedo golpearte. Diría Goku. Whis golpearía a Goku en la frente con la punta de su dedo. Goku saldría despedido lejos mientras rodaba en el aire. Goku chocaría contra la pared del castillo de Vegeta. Recuerde que nunca un rival se quedará quieto para que lo golpee. Diría Whis. Y si lo hace, es una trampa. ¡Ay! Eso me dolió. Diría Goku mientras se tocaba la frente. Kakaroto, eres un bueno para nada. Siempre bajas la guardia. Diría Vegeta molesto. Oigan, todavía que me cambiaron el nombre de chiquito me llaman diferente. Diría Goku. Ya, decidan si me van a decir Goku o Kakaroto. Creo que ya hemos dicho más de una vez la razón por la que Vegeta le llama Kakaroto. Diría Whis. Bueno para nada. Jamás te llamaría con un nombre de terrícola tan ridículo. Diría Vegeta. Ahora que lo pienso, sería muy incómodo escucharte decir Goku. Diría Goku. De pronto el báculo de Whis sonaría. Era una llamada de Piccolo. Señor Piccolo, hace mucho tiempo que no sé nada de usted. Diría Goku alegre al asomar la cabeza. Oiga, no se me pegue. Diría Whis incómodo. Necesito que Vegeta venga a la Tierra. Diría Piccolo agitado.
Señor Picoro, ¿te encuentras bien? Preguntaría Goku. ¿Qué sucede? Preguntaría Vegeta. Goku llevaría sus dedos a su frente. Le costaría algunos segundos encontrar el ki de Picoro. Finalmente lo lograría. Llegaría a él en un instante. Picoro se encontraba en el templo de Kamisama. Estaba en mal estado. Señor Picoro, diría Goku preocupado. Dime, ¿quién te hizo esto? ¿Recuerdas a Majin Buu? Te he contado de él. Diría Picoro. Sí, es el sujeto con forma de chicle, diría Goku. Alguien lo está manipulando y está destruyendo todo. No pude detenerlo, es más fuerte que antes, diría Picoro. Goku cerraría sus ojos. Encontraría con facilidad un ki muy poderoso. Al usar la teletransportación, Goku patearía una bola de ki que Majin Buu acababa de arrojar hacia la ciudad. La bola de ki saldría directo a Majin Buu, pero este la esquivaría. Oye, ¿qué se supone que haces? Preguntaría Goku. Goku, ya veo que es cierto que reviviste con tus recuerdos y poderes, Diría Majin Buu de manera seria. ¿Tú eres Majin Buu o alguien más te está controlando? Preguntaría Goku. Cierra la boca, granuja. Diría Majin Buu al elevar su ki. Majin Buu se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a atacarlo con una serie de golpes. Goku recibiría varios de ellos. Se daría cuenta que el poder de su oponente no era para subestimar. Majin Buu golpearía fuertemente el estómago de Goku. Este tosería algo de sangre por la fuerza del impacto. Después de todo, eres un bueno para nada, Diría Majin Buu al darle un golpe martillo a Goku. Goku caería a gran velocidad atravesando un edificio. Luego, Goku se pondría en guardia de nuevo y vería una lluvia de bolas de ki ir directo hacia él. ¡No puede ser!, diría Goku al observar detrás de él. Temía que la ciudad sea dañada aún más. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Lanzaría varias bolas de ki, de tal modo que cada una de ellas chocaría con las que Majin Buu había lanzado. No es cierto. Diría Majin Buu molesto. Goku volaría a gran velocidad hasta Majin Buu. Llegaría como un torpedo golpeando su rostro con un cabezazo. Luego Goku lo golpearía fuertemente. Majin Buu no podría lograr esquivar un solo ataque. ¡Es tu fin!, diría Goku al lanzar un rayo de ki a corta distancia. El rayo de ki impactaría en el estómago de Majin Buu, provocando un gran agujero en él. Espero que con eso tengas suficiente, diría Goku. Eres un idiota, diría Majin Buu como si nada. Majin Buu realizaría un leve esfuerzo. El agujero en su estómago se cerraría por completo. Pero, ¿cómo?, diría Goku sorprendido. Al final creo que te faltan recuerdos, diría Majin Buu. Majin Buu lanzaría un golpe de puño a Goku, pero este al contraatacar cortaría su brazo. El brazo de Majin Buu caería al piso, mientras que Majin Buu regeneraría su brazo cortado. Así que puedes reconstruirte. Eres como el señor Picoro por lo que veo, diría Goku. Sí, pero mejor. Sonreía Majin Buu. El trozo del brazo cortado que había caído en el suelo comenzaría a cambiar de forma, hasta tomar una forma extraña. Esa parte de Majin Buu atacaría a Goku por la espalda y comenzaría a recubrirlo por completo. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku mientras se resistía a ser absorbido. Pequeño granuja, te crees muy bueno, pero ahora solo servirás para fortalecerme, diría Majin Buu. Majin Buu deformaría su cuerpo. Se lanzaría a Goku y cubriría su cuerpo por completo. Poco a poco Majin Buu lograría hacerse con el cuerpo de Goku. Ahora tendré el máximo poder, diría Majin Buu. Los ojos de Majin Buu brillarían, pero sentiría un gran ardor desde el interior de su cuerpo. Varios agujeros se abrirían por toda su piel, y de cada uno de ellos saldría un rayo de energía. Luego, el cuerpo de Majin explotaría. Goku se lo quitaría de encima mientras gritaba expulsando todo su ki. ¡Pero qué asco!, diría Goku. Eres un maldito tramposo. Querías absorberme. Pequeños fragmentos de Majin quedarían vagando en el aire. Cada uno de ellos comenzarían a moverse y se reunirían en un solo punto. Luego de unos segundos, Majin Buu se regeneraría. Eres un insolente, diría Majin Buu furioso. Si no puedo absorberte, te acabaré. Majin Buu se lanzaría hacia Goku, pero de la nada Vegeta aparecería. Sostendría su puño sin dejar que se mueva. ¡Vegeta!, diría Majin Buu. Kakaroto, que sea la última vez que desapareces de esa manera, diría Vegeta. Vegeta en un movimiento de su brazo lanzaría a Majin Buu al suelo. Lo siento, Vegeta, es que vi al señor Picoro herido y no lo pensé dos veces, diría Goku. Majin Buu se elevaría nuevamente. Vería con odio a Vegeta. ¡Tú, maldito granuja!, diría Majin Buu. Un momento, diría Vegeta. Tú no eres Majin Buu. Dijo el señor Picoro que alguien estaba controlándolo, diría Goku. Maldición, están por descubrirme. Pensaría Majin Buu.
aunque ciertamente no era él. Majin Buu trataría de huir, pero al hacerlo, Vegeta aparecería a su frente. Vegeta estiraría su mano y lanzaría una sonrisa. La única manera de acabarte es desaparecerte molécula por molécula, diría Vegeta. ¡Hakai! El cuerpo de Majin Buu comenzaría a desmaterializarse debido al Hakai de Vegeta. ¡Vegeta!, diría Goku molesto. ¿Qué quieres?, preguntaría Vegeta. No debiste hacer eso. Estaba siendo controlado por alguien más. Majin Buu era inocente. No me importa si es inocente. Es un sujeto difícil de controlar. Si no lo desaparecía, destruía la Tierra por completo, diría Vegeta. Pero Vegeta, diría Goku molesto. El señor Vegeta tiene razón, diría Whis al intervenir. Por eso es el dios de la destrucción. Él debe destruir lo que amenaza al universo. Hubiéramos buscado la solución, diría Goku. Si alguien lo controlaba, hubiéramos podido averiguar de quién se trataba. Ahora esa persona permanecerá oculta. Whis, necesito que hagas algo por mí, diría Vegeta. Usted ordene, diría Whis. Hace muchos años, un sujeto llamado Babidi creó a Majin Buu, explicaría Vegeta. Quiero que busques si es posible que haya revivido o tiene algún familiar similar a él. No será fácil. Ni siquiera conozco a ese Babidi, diría Whis. Babidi, diría Goku confundido. Parecía recordar algo. Goku se sujetaría la cabeza. Parecía que nuevos recuerdos llegarían a su mente. Otra vez sus jaquecas por recuperar más recuerdos, diría Whis. Creo saber quién era Babidi, diría Goku. Era un mago que controlaba a los guerreros usando su maldad y además amplificaba sus poderes. Si mal no recuerdo, el señor Bills me ha hablado de él, diría Whis. Aunque sería muy difícil encontrarlo si nunca lo he visto. Veré qué puedo hacer. Goku y los demás irían hasta el templo de Kamisama para ver cómo estaba Piccolo y también para decirle lo que había pasado con Majin Buu, con que lo desapareció Vegeta. Supongo que era inevitable, diría Piccolo. Pero, señor Piccolo, no puede decir eso, diría Goku. Merecía vivir. Piccolo observaría a Goku con seriedad, luego sonreiría. ¡Ja! Tienes la misma compasión que en tu vida pasada. Recuerda que esa compasión un día podría jugarte en tu contra, advertía Piccolo. Vimos cómo Majin Buu estuvo a punto de absorberte. Si fallabas, ¿te das cuenta del riesgo?, preguntaría Vegeta tratando de que Goku reflexionara. Pero no pasó, porque logré evitarlo, diría Goku. Señor Goku, aún es tan joven, diría Whis. Whis llevaría a Goku y Vegeta de nuevo a su planeta. Goku estaría muy pensativo durante todo el viaje. Lo veo muy concentrado, diría Whis. ¿Le sucede algo, señor Goku? Solo pensaba en Majin Buu y Babidi. ¿Cómo es que ese control se lleva a cabo?, preguntaría Goku. No vi ninguna marca en su frente. Parecía como si manipulara directamente su cuerpo. La gran incógnita es averiguar cómo lo hace, diría Whis. Todavía no estamos seguros de que sea Babidi, así que no saquen conclusiones hasta que no lo confirmemos, señalaría Vegeta. Luego de varios minutos de viaje, nuestros amigos regresarían al planeta de Vegeta. Tanto Goku como Vegeta estarían hambrientos. Preparé algo de comer, diría Whis. En la cena, Goku y Vegeta comían como todos unos Saiyajin. Devoraban grandes cantidades de comida. Los años que llevo alimentándolos, y aún no me acostumbro a verlos comer así, pensaría Whis. Vaya, estuvo deliciosa, diría Goku satisfecho. Kakaroto, mañana comenzará tu verdadero entrenamiento, diría Vegeta. ¿Verdadero? ¿Acaso estaba entrenando de mentira?, preguntaría Goku. El señor Vegeta se refiere a que mañana deberá de aprender a usar el Ultra Instinto, diría Whis. ¿Esa técnica que el cuerpo se mueve solo?, diría Goku confundido. No seas ignorante. En tu vida pasada lograste ejecutarla en el torneo del poder, diría Vegeta. Ustedes me presionan mucho con que sea igual a mi vida pasada, pero no soy tan fuerte como tú, Vegeta. Además, solo veo algunas cosas, no lo recuerdo todo, diría Goku. Piense que si el destino le ha dado esta oportunidad, es por algo, diría Whis. Lo mejor será estar preparado y entrenar arduamente. Nunca se sabe qué peligro podría venir. Pero para eso está Vegeta. Él es muy fuerte, diría Goku. Ya te he dicho, los mortales no deben depender de mí para salvar el universo, diría Vegeta. Deben de proteger sus planetas por sí mismos. De pronto Vegeta oiría una voz en su cabeza. Vegeta. Escucharía un susurro. La visión de Vegeta se pondría borrosa. Por un momento todo sería oscuridad. Vegeta, te estoy hablando, diría Goku molesto. ¿Qué quieres?
Preguntaría Vegeta. ¿Te vas a comer eso? Preguntaría Goku al señalar un trozo de carne. No, adelante, es todo tuyo, Diría Vegeta. Con su permiso, me retiro. ¡Qué extraño! Tanta gentileza de su parte. Pensaría Whis. Vegeta se apartaría de Whis y Goku. Miraría sus manos, ya que no se trataba de él, sino de alguien más que lo controlaba. Al fin, con el cuerpo de Vegeta, mis planes triunfarán. Pensaría el sujeto que manipulaba a Vegeta. Al parecer, ahora Vegeta sería enemigo de Goku, Whis y los demás. Vegeta estaba siendo controlado por ese enemigo misterioso. Aún así no tenía acceso a sus recuerdos. Se trataba de Babidi, que de alguna manera había sobrevivido. Este cuerpo es muy prometedor, pero necesito a Jiren. Ese es mi objetivo. Pensaría Babidi. El ser más poderoso y temido. Con él, ni los mismos dioses podrán detenerme. Babidi comenzaría a buscar en su castillo. Sabía que Jiren estaba cautivo en alguna parte, mientras estaba sellado en su espalda, pero no tenía idea de dónde. Whis hablaría con Goku. Le diría que tenía que atender unos asuntos con los demás ángeles y que luego regresaría. Goku estaría muy aburrido, así que decide buscar a Vegeta por todas partes para poder entrenar. En un momento Goku aparecería con la teletransportación frente a Vegeta. Babidi se aterraría. ¿Qué haces apareciendo así? Preguntaría Babidi. Vegeta, ¿qué sucede contigo? Solo te buscaba para entrenar. Whis salió y no sé cuándo volverá, diría Goku. No tengo tiempo para jugar contigo, diría Babidi. Podría matarlo ahora, es mucho más débil que Vegeta, pero quizás él sepa dónde esconden a Jiren, pensaría Babidi. Dime, ¿recuerdas aquella historia que te conté de un sujeto muy fuerte del universo 11? Preguntaría Babidi. ¿De qué hablas? Preguntaría Goku. De aquel guerrero que hizo temblar a los dioses, diría Babidi. ¿Te refieres a Zenosama? Preguntaría Goku. No, maldito granuja, me refiero a Jiren, diría Babidi furioso. ¿Y yo qué voy a saber? Diría Goku. Por cierto, ¿desde cuándo dices granuja? Diría Goku. Maldición, tengo que tener cuidado con las expresiones, pensaría Babidi. Quizá escuchaste mal, dije insecto. Sí, eso dije, diría Babidi algo incómodo. Pues no sé quién es Jiren. Además, tú nunca me cuentas de esas cosas, diría Goku. Vamos, Goku, en algún momento debí decírtelo. Alguien como tú que es cercano a un dios de la destrucción debe saber eso, diría Babidi. No lo sé, cuéntame, pediría Goku. Cielo santo, este sujeto es tan insoportable, pensaría Babidi furioso. No puedo creer que no lo sepa. Se supone que estaba entrenando aquí desde hace mucho. Pues si no lo sabes, mejor vete de aquí, diría Babidi y se daría la vuelta tratando de buscar el lugar donde escondían a Jiren. ¡Vegeta!, llamaría Goku. Babidi se giraría alerta. Le preocuparía el tono que había usado Goku. ¿Qué quieres?, preguntaría Babidi. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Babidi. Goku comenzaría a atacarlo con todo. Lógicamente, Babidi lograba resistir todos sus ataques. ¿Qué diablos sucede contigo?, preguntaría Babidi. Tú no eres Vegeta, diría Goku al darse cuenta. No digas estupideces, claro que soy yo, diría Babidi. Vegeta nunca me diría Goku, diría Goku. Maldición, metí la pata, pensaría Babidi. Además, eso de granuja era una expresión de Babidi, puedo recordarlo, diría Goku. Extrañamente, cuando me dijiste granuja, cientos de recuerdos llegaron a mí de golpe. El ki de Goku comenzaría a aumentar más de lo común. Por tu culpa, Majin Buu murió siendo inocente, diría Goku. Ese maldito me las debía por traicionarme en el pasado. Era mi más fiel sirviente y fue él mismo quien me mató, diría Babidi. No sabes todo lo que tuve que pasar para lograr que me revivieran. La tortura que viví en el infierno por más de 200 años no se comparará a cómo los haré sufrir. Babidi se lanzaría con todo hacia Goku. Lo golpearía fuerte en el estómago. Goku quedaría encorvado. No podría moverse. Es demasiado fuerte, pensaría Goku. Goku caería al piso. No podía moverse. Tosería tratando de recuperar la postura. Maldito granuja, ¿te crees bueno?, diría Babidi. Aunque uses el cuerpo de Vegeta, no posees su estilo, su técnica, diría Goku al lograr ponerse de pie. Solo eres un recipiente vacío. ¿Ah, sí?, diría Babidi con una sonrisa siniestra. Babidi juntaría sus manos, lanzaría un resplandor final. Goku debería de esquivarlo o habría sido acabado. No puede ser, diría Goku asombrado.
Aunque no tenga acceso a sus recuerdos, puedo usar sus técnicas, sus movimientos, sus habilidades, diría Babidi. Los músculos poseen memoria por tonto que suene. Reaccionan por sí mismos de acuerdo a la manera en que se han movido por los años. Alguien como tú debería saberlo. ¿El cuerpo se mueve solo?, se preguntaría Goku. Es cuando comenzaría a recordar las palabras de Whis, cuando le decía que el ultra instinto se basaba en ello. Babidi sujetaría del cuello a Goku, lo sacaría por la fuerza del castillo atravesando las paredes. Luego arrojaría a Goku al suelo. No tengo oportunidad, Diría Goku adolorido. Podría perdonarte la vida si me dices dónde esconden a Jiren. Diría Babidi. ¿Qué te hace pensar que te lo diría?, decía Goku al ponerse en pie. Además no lo sé, Pues podrías darme alguna pista. diría Babidi. Babidi lanzaría varios láseres de ki a Goku. Cada uno impactaría en varias partes de su cuerpo, ocasionándole un gran dolor. Vamos, no te dejaré en paz hasta que no me ayudes, Diría Babidi. ¡Ya basta! Gritaría Goku al forzar su ki. Goku se lanzaría con todo hacia Babidi. Estaba realmente furioso. Llegaría a él con un golpe de puño directo en su rostro que lo voltearía a un lado. Babidi daría algunos pasos hacia atrás. El golpe de Goku había sido potente. No lo haces nada mal, pero aunque superes tus límites, no eres nada para mí, diría Babidi. Babidi se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku saldría despedido lejos de la gran cantidad de energía que había liberado. No lo puedo creer, jamás había visto a Vegeta transformarse, diría Goku. Eres un gusano asqueroso. Al final Vegeta tenía razón. No podemos depender de él para que siempre nos esté salvando. Es muy tarde para entenderlo, diría Babidi. ¿Vas a ayudarme a encontrar a Jiren? ¿O tendré que acabarte de una vez por todas y hacerlo por mí mismo, aunque tenga que destruir todo el planeta? Demonios, ni siquiera sé quién es Jiren, pensaría Goku. Si vas a matarme, hazlo de una vez. Jamás diría algo que perjudique al universo, diría Goku aceptando la derrota. ¡Maldición! Solo me hiciste perder el tiempo. Babidi lanzaría un rayo de ki hacia Goku para ejecutarlo, pero Goku desaparecería en el último momento. ¿Pero cómo?, diría Babidi. Goku aparecería a las espaldas de Babidi. Estaba manifestando el ultra instinto. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntaría Babidi. No lo sé, mi cuerpo actuó solo, diría Goku mientras un destello de energía se colaría por sus ojos. Babidi lanzaría una bola de ki hacia Goku, pero este la rechazaría con un simple golpe. No puede ser que se haya vuelto fuerte porque sí, diría Babidi furioso. Goku llegaría a Babidi con un golpe de puño. Este se cruzaría de brazos en el momento justo. No lo entiendo, aunque no llegue a mi poder. Está manifestando una energía increíble, diría Babidi. Goku se desplazaría de lado a lado en torno a Babidi. Comenzaría a golpearlo desde varias direcciones. Babidi lograba resistir cada uno de sus ataques. Luego Babidi lanzaría un golpe de puño hacia Goku, pero este se cubriría en el momento justo y saldría despedido lejos, logrando amortiguar el ataque. Goku sentiría un fuerte ardor en el brazo donde se había cubierto. Sabía que a pesar de usar el ultra instinto, aún no alcanzaba a Babidi mientras usaba el cuerpo de Vegeta. Sea lo que sea que haga, tengo que hacerlo ahora, pensaría Goku. Goku juntaría sus manos para lanzar un gran Kamehameha. Una gran cantidad de energía saldría expulsada. Babidi estaba realmente sorprendido. No puede ser cierto, diría Babidi. Babidi estiraría su mano. Con una sola lograba resistir el Kamehameha. Bien hecho, pero aún no es suficiente, diría Babidi al sonreír. Babidi sonreía con Haka y lograría desaparecer todo el Kamehameha de Goku. No eres nada para mí, diría Babidi. Los músculos de Goku comenzarían a sonar. El costo de energía comenzaría a cobrar factura. Goku gritaría mientras su cuerpo sufría y caería al suelo agonizando. Ahora, a buscar a Jiren, diría Babidi. Whis llegaría de un momento a otro en un rayo de luz. Vería a Goku en el suelo totalmente agotado. ¿Qué pasó aquí?, preguntaría Whis. Maldición, ya llegó, pensaría Babidi. Quizá pueda sacarle provecho. Babidi lo hizo, diría Babidi en el cuerpo de Vegeta al señalar a Goku. No me diga que Babidi usó el cuerpo de Goku, diría Whis. Así es, lo estaba usando porque quería averiguar dónde estaba Jiren, diría Babidi, tendiéndole una trampa a Whis. Vaya, qué cosa, pobre Goku, diría Whis.
Maldición, no puedo hablar. Hasta el cuello tengo destruido. Pensaría Goku, si tan solo pudiera hacer que Whis leyera mi mente. Pero eso es algo que solo lo puede hacer si se lo propone él. ¿Qué haremos con él? Preguntaría Whis. Por ahora quiero investigar. Necesito que me hagas un favor, pediría Babidi. Necesito que vayas a donde está Jiren y controles si aún sigue allí. Temo que Babidi haya usado el cuerpo de Goku para liberarlo y no me haya dado cuenta. No creo que sea posible. Goku no sabe abrir la habitación del tiempo, diría Whis. Maldición, Whis, cierra la boca. Pensaría Goku. Habitación del tiempo. Pensaría Babidi. Babidi cerraría los ojos. Con su mente comenzaría a recorrer todo el castillo de Vegeta. Ahí está. Esa es la habitación del tiempo. Pensaría Babidi. Señor Vegeta, ¿le ocurre algo? Preguntaría Whis. No es nada. Solo pensaba en dónde estaría Babidi. Diría Babidi para hacer tiempo. Vegeta se iría con discreción directo a la habitación del tiempo. Whis lo notaría algo extraño. Goku observaría a Whis. No tenía manera de pronunciar alguna palabra. ¿Qué cosa? Lo curaré para averiguar dónde está Babidi. Seguro pueda leer su mente. Pensaría Whis. Whis, al fin, pensaría Goku alerta. Babidi está en el cuerpo de Vegeta. No sabía dónde estaba Jiren. Hasta ahora. No puede ser, diría Whis. Babidi llegaría finalmente a la habitación del tiempo. Tengo que hacerlo ahora, diría Babidi. Babidi colocaría su mano en la puerta de la habitación del tiempo. Lograría abrirla de una manera muy simple. Solamente estaba sellada con un sello mágico, pensaría Babidi. Whis llegaría con Goku. Lo había curado y habían ido a la habitación del tiempo, pero era demasiado tarde. ¡Deténgase!, diría Whis, pero la puerta estaba abierta. Es demasiado tarde, decía Babidi hasta que la mano de Jiren lo sujetaría del rostro. No puede ser. Jiren encontró la manera de salir de la espada, diría Whis. Pero solo estuvo dentro 15 días para él. ¿Cómo lo hizo? Vegeta, maldito infeliz, diría Jiren. Goku observaría a Jiren con atención. Comenzaría a tener recuerdos del torneo del poder de cuando peleaba contra él. Jiren arrojaría a Vegeta al suelo sin saber que era controlado por Babidi. Espera, no soy Vegeta, diría Babidi. Soy Babidi, vine a liberarte. Gracias, diría Jiren al explotar una bola de energía en su rostro. El cuerpo de Vegeta quedaría inconsciente. No respondía. Jiren vería a Goku. Lo reconocería al instante. Así que regresaste a la vida, diría Jiren seriamente. Goku no respondía. No sabía cómo actuar. Jiren caminaría lentamente hacia Whis y Goku. No debería tomar acción alguna. Pero, ¿y si Jiren se vuelve un peligro para nosotros?, se preguntaría Whis. Jiren comenzaría a sujetarse de la cabeza. Sentía un fuerte dolor. ¿Qué es esto?, preguntaría Jiren. ¡Jiren! Escucharía Jiren la voz de Babidi. No dejaré que me controles, diría Jiren. No importa qué tan fuerte seas. Nadie puede resistirse a mi control mental, diría Babidi en su mente. Estaba dispuesto a controlar a Jiren sea como sea. Vegeta estaba inconsciente en el suelo mientras que Jiren sufría del control mental de Babidi. Jiren sentía un fuerte dolor en su cabeza. El mago estaba tratando de controlarlo, pero se estaba demorando demasiado. No puede ser, se resiste demasiado, pensaría Babidi frustrado. Con que esa es la razón para liberarme, diría Jiren. ¿Qué le sucede?, preguntaría Goku. Tal parece que Babidi está tratando de controlarlo, diría Whis. Babidi me estaba preguntando por él. De solo verlo me tiemblan las piernas, diría Goku. Jiren se sujetaría la cabeza por el fuerte dolor que sentía. El control de Babidi lo estaba agobiando. Deja de resistirte, es en vano, diría Babidi en la mente de Jiren. Es inútil, respondería Jiren. Jiren tomaría aire y cerraría los ojos. Calmaría su ki. Un aura poderosa se manifestaría alrededor de su cuerpo. Jiren abriría sus ojos de golpe. Estos brillarían. Babidi estaba en su escondite tratando de controlar a Jiren, pero el rechazo que había logrado Jiren le saldría caro a Babidi. La nariz de Babidi sangraría al igual que sus oídos. Babidi caería muerto con los ojos en blanco por no resistir la mente de Jiren. Jiren se veía como nuevo. Observaría a Goku seriamente. ¿Eres Jiren o Babidi?, preguntaría Goku. Nadie puede controlarme, ni siquiera los dioses, diría Jiren. Jiren pasaría por un lado de Goku. En el viaje lo golpearía fuertemente en su pecho. Goku caería al suelo tosiendo sangre.
Goku apenas podía respirar. El golpe había sido letal. Pensé que eras más fuerte que yo. Ya no vales la pena, Goku. Diría Jiren al irse. Goku trataría de moverse, pero se le hacía imposible. Mire cómo lo dejó. Diría Whis y comenzaría a curar a Goku. Luego Whis curaría a Vegeta y se pondrían a hablar del tema. Jiren se ha vuelto más fuerte en el poco tiempo que estuvo encerrado en la habitación del tiempo, diría Vegeta. Les he avisado a los demás dioses que estén atentos. Aún así, Jiren será un problema. Y no creo que pueda ser aprisionado de nuevo. Diría Whis. Goku estaría pensativo. No decía una sola palabra. Señor Goku, ¿le sucede algo? Preguntaría Whis. No es nada, es que... decía Goku fuera de sí. Ese golpe que me dio Jiren lo sentí tan nostálgico. Es por tu vida pasada, Kakaroto, diría Vegeta. Tú fuiste el único que rivalizó con él en vida. Eso no tiene sentido, diría Goku. Si nosotros luchamos en el pasado, ¿por qué sigue con vida? Preguntaría Goku. La raza de Jiren es muy longeva, aunque no conocemos a alguien como él. Diría Whis. Posiblemente haya extendido su vida como lo hacen los dioses con alguna técnica. Cielos, ese sujeto es muy fuerte, no me imagino peleando con él, diría Goku. Kakaroto, tengo que decirte algo, diría Vegeta. ¿Qué sucede? En tu vida pasada decidiste envejecer, pudiste seguir entrenando y ser longevo, pero decidiste llevar una vida normal por respeto a tu familia, diría Vegeta. ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntaría Goku. Que tú no querías reencarnar, pero puedo asegurar algo, si lo hiciste, es porque tu destino es pelear contra Jiren, diría Vegeta. Aunque está muy lejos de su nivel, diría Whis. Jiren lo derrotó a usted de un solo golpe, y usted puede derrotar al señor Goku con facilidad. La brecha es muy grande. Tengo que hacerlo, diría Goku al ponerse en pie. Kakaroto, preguntaría Vegeta. Estoy decidido, es mi destino pelear contra Jiren. Lo haré, diría Goku. Mientras tanto, Jiren acababa de llegar al universo 11. Encontraría a Toppo en su planeta en compañía de Margarita. Jiren, diría Toppo aterrado al reconocerlo. Toppo, maldito desgraciado, diría Jiren. Parece que Jiren no está de buen humor, ¿vale? Diría Margarita. Jiren se lanzaría hacia Toppo. Comenzaría a atacarlo con crueldad. Si bien Toppo había entrenado durante los últimos años, aún no llegaba al poder de Jiren. No puede ser, es una bestia, diría Toppo. Margarita llamaría a Whis para alertarlo. Será mejor que vengan. Jiren está por matar a Toppo, diría Margarita. Goku lograría sentir el ki de Jiren. Con la teletransportación llegaría en un instante. Jiren golpearía a Toppo en su estómago con fuerza lanzándolo lejos. Vegeta llegaría para sostenerlo y amortiguar su caída. No te preocupes, esta vez podremos contra él, diría Vegeta. Creo que no lo han entendido. Ya peleamos de la misma manera y no tuvieron resultado, diría Jiren seguro de sí mismo. Haciendo lo mismo no cambiará los resultados. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Toppo elevaría su ki al máximo. Ambos se lanzarían con todo hacia Jiren. Esto se terminará ahora, diría Vegeta. Vegeta llegaría con un golpe de puño en el pecho de Jiren, pero no lo movería en lo más mínimo. ¿Pero cómo?, diría Vegeta aterrado. Jiren sujetaría del rostro a Vegeta y lo aterrizaría en el suelo. Toppo trataría de ayudarlo, pero al acudir a él, no tendría buen resultado. Jiren patearía a Toppo dejándolo encorvado. Goku veía la pelea. Estaba fuera de sí. Imágenes del pasado regresarían a su mente. Goku recordaría fragmentos del torneo del poder. Señor Goku, ¿le ocurre algo? Preguntaría Whis, pero Goku no contestaría. Parece que tu amigo tiene problemas, ¿vale? Diría Margarita. Un leve hormigueo recorría la piel de Goku. Sentía como poco a poco sus recuerdos regresaban a él. Su ki aumentaría de golpe, y sin dudarlo se transformaría en Super Saiyajin Blue para lanzarse con todo hacia Jiren. Goku golpearía con todo a Jiren, pero sus ataques no tenían efecto alguno. ¿Qué sucede contigo?, preguntaría Jiren sin sentir el más mínimo dolor o molestia por los golpes de Goku. ¡Tengo que acabar contigo!, gritaría Goku fuera de sí. ¡Kakaroto, estás loco!, diría Vegeta. Jiren sujetaría el puño de Goku. Este no lograría liberarse, podía sentir la gran fuerza de Jiren. ¡Kaioken!, gritaría Goku. Lo está recordando, diría Vegeta. Goku usaría el Kaioken por 10. Aún así no lograba liberarse. Vaya, qué sorpresa, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Margarita. El Kaioken es una técnica que usaba Goku en su vida pasada. Está recordando, diría Whis.
Si sigue así, logrará conectarse con el yo del pasado. Con el entrenamiento que ha tenido durante estos años, asumo que logrará un gran poder. Pues lo dudo, ¿vale? Diría Margarita sin confiar en él. Jiren soltaría el puño de Goku. Este retrocedería algunos metros y lanzaría varias bolas de ki hacia Jiren. Las bolas de ki irían hasta él, pero Jiren las esquivaría con facilidad. No entiendo qué tratas de hacer. Diría Jiren. Aún no llegas al nivel de estas dos ratas. ¿Qué dijiste? Preguntaría Vegeta furioso. Vegeta iría nuevamente hasta Jiren. Lo atacaría sin resultados positivos. Jiren golpearía de una patada en el brazo de Vegeta. Le rompería el codo obligándolo a realizar un movimiento imposible con su brazo. ¡Vegeta!, diría Goku. Luego Jiren patearía a Vegeta en su pecho lanzándolo lejos. Vegeta rodaría por el suelo sin poder levantarse. ¡Vegeta, resiste!, diría Goku. Toppo atacaría a Jiren, pero no tendría suerte. No lograba hacerle el más mínimo daño. ¡Ya basta!, diría Goku furioso. Kakaroto, Llamaría a Vegeta debilitado. recuerda el torneo del poder. Lo dices como si fuera tan fácil, diría Goku. Eres nuestra única esperanza. Diría Vegeta al perder el conocimiento. Vegeta, me pides demasiado, diría Goku. Toppo saldría volando a un lado de Goku por la fuerza del golpe de Jiren. Goku era el único en pie. Vamos, tengo que recordar, sé que puedo hacerlo, pensaría Goku. Jiren aparecería de un momento a otro detrás de Goku. Goku retrocedería al instante. No eres nada de lo que queda del viejo Goku. Es una lástima. Diría Jiren. Jiren pisaría el pecho de Vegeta. Vegeta entraría en sí con un fuerte grito de dolor. ¡Ya basta! ¡Déjalo en paz!, diría Goku. Goku se enfurecería de nuevo. Llegaría hasta Jiren y lograría conectar un golpe en su rostro. Sorprendentemente, lograría voltear su rostro a un lado. Vaya, eso sí que fue un golpe, diría Whis. No es para tanto, aún le falta. Diría Margarita. Jiren se veía molesto. Respondería con un golpe directo a Goku en su pecho. Goku saldría despedido lejos mientras perdía su transformación. Bueno, duró poco, diría Whis apenado. Tanta palabrería para nada. Se burlaría Jiren. Goku entraría en un sueño profundo. Recordaría el torneo del poder. Escucharía las voces de sus amigos que gritaban su nombre. Los recuerdo, son mis amigos, pensaría Goku. ¡Goku, resiste! Escucharía Goku la voz de Krillin. Mientras tanto, Jiren crearía una bola de ki para eliminar a Vegeta definitivamente. ¿No piensan hacer nada? Preguntaría Jiren a los ángeles. Sabe perfectamente que no es nuestra responsabilidad, diría Whis. Si los dioses no pueden defenderse por sí mismos, no es nuestro problema, ¿vale? Diría Margarita. Jiren lanzaría la bola de ki al suelo, pero Vegeta desaparecería ante sus ojos al mismo tiempo que sentiría una ráfaga de aire pasar por su lado. ¿Qué pasó? Se preguntaría Jiren asombrado. ¿En dónde se metió? Jiren vería a Goku a un lado, apoyaría a Vegeta en el suelo. Goku desprendía una extraña energía alrededor de su cuerpo. Lo hizo después de todo. Era cuestión de tiempo. Sonreía Whis. Goku se giraría, observaría a Jiren a los ojos. Los ojos de Goku tenían un tono plateado. No es posible. No puede estar pasando de nuevo, diría Jiren recordando su pelea con Goku en el pasado. Jiren, lo pagarás caro, diría Goku. Goku llegaría hasta Jiren con un fuerte golpe en su estómago. Jiren quedaría encorvado. No se lo esperaba. No es posible. No valías nada hace un momento, diría Jiren furioso. Recuperé mis recuerdos por completo. Ahora las cosas serán distintas, diría Goku. Jiren aumentaría su ki al máximo. Sabía que ahora tendría que luchar en serio. No me ganarás esta vez, diría Jiren decidido. Jiren y Goku se acercarían mutuamente. Ambos trenzarían las manos. Vaya, parece que los dos poseen la misma fuerza, ¿vale? Diría Margarita sorprendida. Te lo dije, hermana. Era cuestión de tiempo para que recuperara sus recuerdos por completo, diría Whis. Solo necesita un pequeño empujón. Jiren y Goku seguían forcejeando por demostrar quién era más fuerte. El ki de Goku seguía creciendo y lograría quebrar la guardia de Jiren y lo golpearía de un cabezazo. Jiren daría algunos pasos atrás, luego recibiría varios golpes de Goku. Jiren, no sé qué fue lo que pasó contigo, pero no te dejaré salirte con la tuya, diría Goku. Goku gritaría elevando aún más su ki. Su cabello se volvería blanco, completando el ultra instinto a su máximo esplendor. Goku atacaría con todo a Jiren
Jiren. Lanzaría una serie de golpes uno tras otro que Jiren no podría esquivar. Vegeta acababa de ponerse en pie al recuperar la conciencia. No podía creer lo que veía. Goku le está dando una paliza a Jiren, diría Vegeta. Al final lo está logrando. Diría Margarita. Goku daría un golpe en el estómago de Jiren. Este caería de rodillas. Apenas podía moverse. No es posible. No de nuevo, diría Jiren. Goku colocaría su mano frente a Jiren, acumularía energía en ella. Estaba listo para ejecutarlo. En otra ocasión te habría perdonado la vida, pero no eres el mismo Jiren que conocí, diría Goku. Ojalá reencarnes en una buena persona. Goku estaba por acabar con Jiren, pero de la nada, el Ultra Instinto cobraría su precio. Una gran cantidad de energía saldría de su cuerpo. Goku sentía un gran dolor. ¡Kakaroto!, diría Vegeta. Goku caería al suelo. No podría moverse. ¡Ay, qué cosa! Se demoró demasiado en rematarlo, diría Whis apenado. Es tu fin, terminaba de decir Jiren muy enojado. Al parecer, ahora sería el fin para Goku. Goku y sus amigos estarían celebrando el cumpleaños número 2 de Pan. La Tierra estaría a salvo últimamente. Ya no aparecían nuevos enemigos. Al fin un poco de paz sin que nadie nos ataque, diría Bulma al relajarse. ¿Qué dices? Esto es aburrido, no tengo con quién pelear, diría Goku fastidiado. Goku, no seas tonto, no todo es pelear contra sujetos fuertes y mucho menos seres malignos, contestaría Bulma furiosa. Pues para mí lo es, diría Goku. Eres un idiota, diría Bulma. Kakaroto, eres un cabeza hueca, diría Vegeta de mal humor. Vamos, no sean tan amargados, diría Goku. Whis y Bills llegarían para sumarse a la fiesta. Lamentamos la demora. El señor Bills no despertaba de su siesta, diría Whis. Whis me despertó mal, por eso no descansé bien, se quejaría Bills al bostezar. Ya lo imagino. Reía Goku. Algunas horas más tarde la fiesta terminaría y cada uno de nuestros amigos regresaría a su casa. Whis y Bills estaban listos para partir, pero Goku los detendría. Oigan, no se vayan, diría Goku. Goku, llamaría Milk molesta, ya que sentía lo que iba a pasar. Oye Milk, espera, antes que te enojes, decía Goku tratando de calmar a su esposa, pero no sería algo fácil. Nada de nada, sé lo que vas a hacer. Te vas a escapar de nuevo para salir a entrenar, te conozco, diría Milk. No irás a ninguna parte, tienes obligaciones que cumplir. Pero Milk, necesito hacerme más fuerte, diría Goku. Aunque le permitan venir con nosotros, no lo podrá hacer, diría Whis. Pero tengo que hacerme más fuerte, diría Goku apenado. Ya oíste a Whis. No es no, diría Bills molesto. Tenemos cosas que hacer y no queremos mortales a nuestro lado. Vaya, qué mala suerte, diría Goku. Ya oíste, así que te vas para casa, decía Milk. A Goku no le quedaría otra opción que ir a su casa, y se quedaría sin ser entrenado por Whis. Al llegar la noche, Goku estaría listo para irse a dormir, pero despertaría en una extraña zona montañosa lejos de todo. ¿Qué? ¿Acaso esto es un sueño?, se preguntaría Goku. Goku comenzaría a recorrer la zona. No había dudas de que se trataba de la Tierra. No estoy soñando, pero de alguna manera llegué hasta aquí, diría Goku. Goku trataría de usar la teletransportación para regresar a su casa, pero no encontraría a nadie. ¿No es cierto? ¿Qué sucede?, preguntaría Goku aterrado. Goku se elevaría a lo alto del cielo. Trataría de concentrarse aún más que antes para sentir el ki de su familia, pero no había caso. No podía encontrarlos. ¡No puede ser que estén muertos!, diría Goku furioso. Tengo que averiguar en dónde estoy, pero no tengo punto de referencia. Goku buscaría el ki de los demás, pero tampoco tendría suerte. Un momento, ¿y si no estoy en la Tierra?, se preguntaría Goku. Goku comenzaría a recorrer toda la zona. Se daría cuenta de que verdaderamente estaba en la Tierra. No lo entiendo. Si estoy en la Tierra, pero no encuentro a nadie conocido, diría Goku. Luego Goku prestaría atención a su alrededor. Notaría a las personas y a las ciudades de manera distintas. Goku bajaría del cielo. Se colocaría frente a un matrimonio. Ambos se aterrarían al ver a alguien volando. Hola, les hago una pregunta. ¿Estamos en la Tierra?, preguntaría Goku. ¡Un extraterrestre!, gritaría la mujer y saldría corriendo. ¿Extraterrestre? ¿Dónde?, preguntaría Goku buscando a todas partes. De pronto la policía lo estaría rodeando. Todos lo apuntarían con sus armas. ¡Alto! ¡Arriba las manos!, diría un oficial. ¿Me hablan a mí?, preguntaría Goku. ¡Arriba las manos o disparamos!, diría otro oficial. ¡Demonios, creen que soy el extraterrestre!, diría Goku. Te vimos volando en el cielo, sabemos que lo eres,
diría otro oficial. No porque venga volando desde el cielo significa que soy un extraterrestre, diría Goku, pero recordaría que es un Saiyajin. Bueno, sí soy un extraterrestre, pero no porque venga volando del cielo. Todos los oficiales dispararían a Goku. Este movería su mano a gran velocidad sujetando cada una de las balas. Al terminar, los oficiales quedarían aterrados al ver a Goku como si nada. Y peor aún cuando Goku soltó todas las balas de su mano. No es posible, estamos acabados, diría un oficial. Oigan, solo quiero saber si estoy en la Tierra, diría Goku. Cielos, ahora que lo pienso, mi pregunta no ayuda, pensaría Goku. Claro que estamos en la Tierra, diría otro oficial aterrado. Ah, bueno, era eso. Gracias. Adiós, diría Goku y se iría volando. ¿Qué fue eso?, se preguntaría uno de los oficiales confundido. Goku se alejaría de la ciudad sin saber qué pasaba. Al menos sé que estoy en la Tierra, pero no encuentro explicación para esto, diría Goku. Ya sé, diría Goku al tener una idea. Goku buscaría el ki de Whis y Bills. Le sería algo difícil, pero lograría encontrarlos. Aunque también podía sentir el ki de Champa y Vados. No sé por qué están aquí, pero no me importa, diría Goku. Goku llegaría al planeta de Bills, mientras ambos dioses de la destrucción se encontraban discutiendo. Todo esto es tu culpa, diría Champa. No, todo es tu culpa, diría Bills. Yo no empecé la discusión. Tú lo hiciste delante de Zenosama, diría Champa. Pero existes, y eso me molesta. Tienes la culpa de existir, diría Bills. Oigan, dejen de pelear, diría Goku. Bills y Champa observarían a Goku. No entendían de dónde salió. ¿Quién te crees para venir a mi planeta sin mi permiso?, preguntaría Bills. Oye, no es necesario que te enojes conmigo. Vine porque tengo un problema, diría Goku. ¿Qué es esto, Bills? Cualquier tonto viene a tu universo a pedir ayuda, diría Champa. Cierra la boca, eso no es problema tuyo, diría Bills. Tú, mortal, ¿quién eres?, preguntaría Bills. ¿Cómo que quién soy? Soy yo, Goku, diría Goku. Whis y Vados se observarían con suma seriedad. Sentían algo especial en Goku y con solo observarle se darían cuenta. ¿Por qué me hablas como si debería conocerte? Jamás te he visto en mi vida, diría Bills. No puede ser cierto, no me recuerdan, diría Goku. ¿Por qué tendríamos que recordarte?, preguntaría Bills. ¿Qué estás esperando? ¡Deshazte de él!, diría Champa. Bills lanzaría una bola de Hakai hacia Goku, pero este la esquivaría con facilidad. Oye, si eso me toca, desaparezco. Vaya, parece que sabes demasiado de mí, diría Bills. Señor Bills, llamaría Whis. Ahora no puedo, tengo que encargarme de este gusano, diría Bills. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Conectaría un golpe en su pecho que lo lanzaría lejos. ¡Demonios! Es más fuerte de lo que lo conozco, diría Goku. No sé qué dices, pero eso no salvará tu vida. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, demostrando su gran poder. ¡Qué demonios!, diría Bills aterrado. No puede ser que un mortal logre tener el ki de un dios, diría Champa asombrado. No sé qué clase de ser eres tú, pero alguien como tú no debe existir, diría Bills. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con un golpe de puño, pero Goku se cubriría. Aún así le dolería el brazo. Notaría que la fuerza de Bills era más de lo que conocía. No lo entiendo, eres más fuerte que antes, diría Goku. Goku patearía en el estómago de Bills dejándolo encorvado. Bueno, para nada. ¿No puede ganarte un mortal?, diría Champa. Bills y Goku seguirían luchando en una batalla intensa. Goku estaba asombrado por el gran poder de Bills. Nunca lo había conocido con ese nivel. Goku se sentiría acorralado. No tendría más opción que usar el Kaioken, aunque eso le provocara un gran desgaste de energía. ¿Cómo hiciste eso?, preguntaría Bills. Es la técnica de los Kaios, diría Whis. Averiguaré quién fue el Kaio que te enseñó eso y lo exterminaré, diría Bills. ¡No, si no te lo permito!, diría Goku al elevar aún más su ki. Goku y Bills se lanzarían el uno al otro, pero Whis se colocaría en el medio de ambos. De esa manera, con la punta de su dedo bloquearía a ambos ataques. Será mejor que dejen de pelear, diría Whis con calma. ¿Qué es lo que haces? Estaba por acabar con él, diría Bills. Ya quisieras, diría Goku molesto. Señor Bills, usted no se ha dado cuenta, pero ese sujeto viene de otra línea temporal, diría Whis. ¿Línea temporal?, preguntaría Goku. ¿Cómo te atreves a viajar en el tiempo? Eso es un delito imperdonable, diría Bills. Ni siquiera lo sabía. Vine hasta aquí porque no encontraba a nadie en la Tierra, diría Goku. ¿La Tierra?, preguntaría Bills. Es el planeta de los dinosaurios que le hablaron mal y los destruyó,
Diría Whis. Cierto, ese. Diría Bills. De todas maneras, tendré que destruirlo por viajar en el tiempo. ¿No ha pensado en que nos conoce a todos? Diría Whis. No me interesa. Si mi yo de otra línea temporal supiera esto, lo destruiría. Diría Bills. Hermano, ¿esa no es tu firma? Diría Vados al señalar el pecho de Goku. Es cierto, Diría Whis curioso al analizarla. Esto me lo hiciste mientras me entrenabas, diría Goku. Recuerdo que me dijiste que era lento y que hasta tuviste tiempo de ponerme una firma. suena a algo que yo haría. Diría Whis. Ahora, ¿por qué viajó en el tiempo? No viajé en el tiempo. Bueno, al menos no tuve esa intención. Diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Bills. No lo sé, me acosté a dormir en casa y desperté en el medio de la nada. Diría Goku. Whis. Diría Bills esperando una opinión. Sí, suena cierto, pero los viajes en el tiempo no son involuntarios. Diría Whis. Miren mis manos, ni siquiera tengo los anillos del tiempo. Diría Goku. ¿Cómo sabes de los anillos del tiempo? Preguntaría Whis seriamente. Ahora él se veía que sospechaba de Goku. Larga historia. Fue culpa de un aprendiz de Kaioshin del universo 10 que robó mi cuerpo de otra línea temporal y atacó varias líneas temporales. Explicaría Goku. Creo que te refieres a Samas. Diría Bills. Ese mismo. En mi realidad, tú lo eliminaste. Diría Goku. ¿Y por qué haría algo como eso? No es mi universo. Diría Bills. Porque quiso matar al ancianito Gowas para robarse su anillo del tiempo. Diría Goku. Su historia parece convincente. ¿Pero cómo podemos creerle? Preguntaría Whis. Porque lo vimos con nuestros propios ojos. Diría Goku. Samas había matado a Gowas, pero retrocediste el tiempo y lo evitamos. Sabe que puedes retroceder el tiempo. Diría Vados. Sí, definitivamente sabe demasiado. Diría Whis seriamente. Vamos, no soy el malo aquí. Alguien debió de hacerme esto para sacarme de mi línea temporal. Necesito regresar a mi casa. Pediría Goku. Bills. Si está fuera de su línea temporal, debe ser destruido. Diría Champa. ¿Qué tal si es el plan de alguien más? Diría Vados. Por eso, alguien debe querer deshacerse de mí. Diría Goku. Tienen que creerme. Es más, gracias a mí están vivos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Bills casi molesto. Samas había viajado a otras líneas temporales y asesinó a todos los Kaioshins. De esa manera ustedes desaparecieron, diría Goku. Por eso los salvamos cuando derrotamos a Samas. Bills, el mortal sabe que nuestras almas están ligadas a los Kaioshin. ¡Mátalo de una vez! Diría Champa. Bills quedaría pensativo. No sabía si confiar en Goku o no. Quédate aquí, diría Bills y se apartarían los cuatro a hablar entre ellos. Luego de algunos minutos, los dioses se acercarían a Goku. Hemos tomado una decisión, diría Bills seriamente, acercándose lentamente hacia Goku con una mirada algo amenazante. Goku estaba esperando la respuesta de Bills para saber si confiaban en él. Muy bien, entonces, ¿qué decidieron? Preguntaría Goku. Decidimos que mereces ser exterminado, diría Bills. No es cierto, diría Goku al ponerse en guardia. Champa daría un paso al frente demostrando que también se enfrentaría a Goku. Con que los dos contra mí, como quieran, diría Goku. Intenté hacer esto por las buenas, pero no me dieron opción. Bills y Champa prepararían una bola de Hakai cada uno y esperarían algunos segundos por la reacción de Goku, pero luego de un tiempo detendrían sus ataques. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku confundido. Nada, puedes venir con nosotros, diría Bills. No entiendo, diría Goku. Solo fue una prueba, diría Whis. ¿Estaban probando si soy de confianza? Preguntaría Goku. No. Estaban probando si viajaba en el tiempo. Diría Vados. ¿Qué? Diría Goku. Examinamos la teoría de que viajara en el tiempo de manera inconsciente por alguna razón, pero al sentir una amenaza no lo hizo. Diría Vados. Sigo sin entender, diría Goku. Viajaste en el tiempo mientras dormías. De seguro algo pasó contigo que escapaste de tu línea temporal, diría Bills. Un momento, ¿quieren decir que mi línea temporal desapareció? Diría Goku aterrado. Es una posibilidad que no hay que descartar, contestaría Whis. No, tiene que ser otra cosa, diría Goku espantado. ¿Creen que alguien lo haya sacado de su línea temporal sin que se haya dado cuenta? Preguntaría Vados. Creo que lo mejor será averiguarlo, diría Whis. Nuestros amigos partirían viaje directo al universo 10 en busca de respuestas. En el viaje, Goku tendría una duda. Señor Bills, tengo entendido por lo que he hablado con ustedes que estoy en el pasado, diría Goku. Eso parece. Samas está con vida y no te conocemos.
diría Bills. Entonces, ¿por qué eres más fuerte que el Bills de mi época? Preguntaría Goku. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntaría Bills. ¿Qué eres más fuerte que tu futuro? Diría Goku. Creo que quedó claro. Eso significa que seguramente se quedará durmiendo muchos años, perdiendo estado físico. Diría Whis. Champa comenzaría a reírse por la vergüenza que pasaba Bills. Oye, ¿de qué te ríes? Preguntaría Bills molesto. De ti, soquete. Diría Champa entre risas. Usted va por el mismo camino. Diría Vados a Champa. Oye Bills, en tu futuro tú y yo deberemos pelear. De lo contrario todo será distinto. Diría Goku. Prométeme que te pondrás aún más fuerte y me lo pondrás aún más fácil. Lo prometo. Diría Bills. Minutos más tarde nuestros amigos llegarían al planeta de Gowas. Gowas y Samas estarían tomando el té. No me digan que sucedió algo. Diría Gowas nervioso. No, por ahora no. Diría Bills seriamente y vería a Samas con desprecio. Venimos a verificar los anillos del tiempo. Diría Champa. Espero que los tengas bajo resguardo. Claro que sí. Diría Gowas. ¿Anillos del tiempo? Diría Samas confundido. Aún no sabes lo que son los anillos del tiempo. Preguntaría Bills. Samas es mi aprendiz. Aún no se lo he enseñado todo. Diría Gowas. Gowas llevaría a los demás a la habitación donde custodiaban los anillos del tiempo. Según tú, debería de haber 5 anillos verdes y uno dorado. Diría Whis. Así es, el amarillo es con el que viajan al futuro. Los verdes son los nexos a otras líneas temporales. Diría Goku. Aquí están. Diría Gowas al abrir la caja, pero se llevaría una gran sorpresa. ¡No puede ser! Diría Goku aterrado. Esto no se ve bien. Diría Vados. ¿Explica esto? Diría Bills seriamente. No sé qué ha pasado. No sé qué decirle. Diría Gowas. En la caja había 7 anillos verdes, pero el anillo dorado no estaba. Samas, dime tú que no tienes nada que ver con esto. Diría Gowas seriamente. Le juro que ni siquiera sabía que existían. Diría Samas aterrado. No hay duda alguna. Alguien lo trajo desde esta línea temporal. Diría Whis. Un momento. ¿De qué están hablando? Preguntaría Gowas. ¿Acaso este mortal no es de aquí? Es una larga historia. Diría Vados. No tan larga. Diría Goku al sujetar a Samas del cuello. Goku, suéltalo. Diría Bills furioso. Oigan, ¿qué está pasando? Preguntaría Gowas. ¡Maldito! Fuiste por mí mientras dormía y me dejaste en la nada. ¿Qué le hiciste a Milk entonces? Preguntaría Goku fuera de sí. Le juro que no sé nada. Diría Samas rogando por su vida. Goku, que lo bajes ahora mismo. Exigía Bills. Esto no está nada bien. Diría Vados. Vamos, habla. Di qué fue lo que hiciste. Diría Goku. Samas conectaría un rodillazo en el estómago de Goku. De esa manera lograría liberarse de él. Lo siento, pero no me dejó opción. Diría Samas seriamente. Necesito una explicación. ¿Qué es lo que pasa? Diría Gowas. Hay que decírselo de todas maneras. Diría Champa. Goku viene del futuro, donde te salvó de ser asesinado por Samas, ya que él quería robarte los anillos del tiempo. Diría Bills. Eso no puede ser cierto. Además fue este mortal quien lo atacó. Diría Gowas poco convencido. ¡Demonios! Este también es más fuerte, diría Goku. El Samas de mi época, si bien era fuerte, no lo era tanto como este. Y faltan muchos años. No parece ser alguien que deje de entrenar. Diría Vados. Siento que todos están desconfiando de mí. Diría Samas seriamente. Gowas, falta un anillo del tiempo y sobran otros. Si no fuiste tú, fue Samas. Diría Bills. Les digo que Samas no sabía nada de eso. Diría Gowas. Entonces fuiste tú quien lo robó. Diría Champa. ¿Cómo podría robar un anillo que está en mi poder? Si lo quisiera usar, lo dejaría en su lugar. No tiene ningún sentido. Diría Gowas. De todas formas, no confío en tu aprendiz. Diría Bills. Bills se colocaría a un lado de Samas y lo atacaría con energía de Hakai. Samas gritaría de terror mientras la energía de Hakai recubría su cuerpo. ¡No! ¡Samas! Diría Gowas aterrado, pero a pesar del Hakai, Samas no desaparecería. Como les dije, se hizo inmortal, diría Goku. Rayos. Diría Samas molesto. Samas, eres inmortal. Preguntaría Gowas molesto. Lo soy, pero no tengo nada que ver con esto. Diría Samas. Lo juro. ¿Cómo creerle a alguien que destruyó una línea temporal entera? Diría Goku. Tienen que creerme, yo no lo hice.
diría Samas. ¿Cómo lo logró? Preguntaría Vados. Usé las superesferas del dragón que estaban en el universo 6 y 7, diría Samas. Samas, ¿cómo pudiste? Preguntaría Gowas. Eso va en contra de las leyes de la vida que nosotros mismos protegemos. No tuve opción. Me advirtieron que un dios de la destrucción vendría a destruirme. No podía permitirlo, diría Samas. ¿Quién lo hizo? Preguntaría Bills. Alguien de un futuro inmediato. ¿Y qué sabe sobre esto? Diría Whis. Samas se elevaría a lo alto del cielo. Se colocaría tapando el sol. De un estallido de ki, crearía una luminosidad de energía que dejaría a todos cegados. Samas aprovecharía para huir, pero Goku aparecería frente a él. Estaba con los ojos cerrados. No es cierto, diría Samas. Goku patearía fuertemente a Samas en el hombro, y este caería al suelo. Samas se pondría de pie al instante. Whis, diría Bills. como ordene, diría el ángel. Whis señalaría a Samas, y este quedaría bloqueado. Samas se chocaría contra algo invisible y no podría pasar. ¿Qué es esto? Preguntaría Samas furioso. Una prisión. No podrá salir de esas paredes, diría Whis. Se podía apreciar algunas líneas de colores, como si la cárcel de Samas fuera de cristal. Luego las paredes se encogerían. No puede ser, diría Samas aterrado. Poco a poco la caja de cristal se encogería, pero con Samas pasaría lo mismo. Finalmente Samas estaría del tamaño de algo más pequeño que un puño. Creo que me lo quedaré, diría Whis. Esperen, ¿qué piensan hacer con él? Preguntaría Gowas. Interrogarlo, tenemos que saber por qué hay 2 líneas temporales nuevas. ¿Y qué pasó con el anillo del tiempo del futuro? Diría Champa. Ahora lo entiendo. Esta es la nueva línea del tiempo, pero antes fue creada otra, que es la razón de por qué le advirtieron a Samas que sería destruido por un dios de la destrucción. Diría Vados. ¿Eso qué quiere decir? Preguntaría Goku. Que hay una línea temporal idéntica a esta, donde Bills destruye a Samas, diría Whis. y otra creada a partir de esta donde Samas fue advertido de la destrucción. No puedo creerlo. Yo confiaba en Samas. Diría Gowas. ¿Qué harán con él? Preguntaría él. Nos lo llevaremos. Tenemos que interrogarlo. Diría Bills. Además, hay que rastrear el anillo del tiempo del futuro. No lo llevarán a ninguna parte, diría Rumush al llegar. Estaba en compañía de Kus. ¿Qué quieres? Preguntaría Bills de mal humor. Sabes perfectamente lo que quiero, diría Rumush. Acabas de interferir en mi universo y te metes con mi gente. Oye, Soquete, este pobre e indefenso aprendiz de Kaioshin nos mató a todos en otra línea temporal, diría Bills. El señor Goku vino desde otra línea del tiempo y nos advirtió todo esto, diría Whis. Ahora falta un anillo del tiempo del futuro. Qué extraño. Alguien vino a advertirnos de ese amigo tuyo, diría Rumush. Y dijo que vendría hoy mismo a engañarlos y a robarse los anillos del tiempo. Todos observarían a Goku por un momento. Parecían desconfiar de él. Oigan, no me miren a mí. Recuerden quién se hizo inmortal, diría Goku. Sí, tiene sentido, diría Whis. Es inmortal porque le facilitamos las esferas del dragón. Diría Kus. ¿Qué? ¿Fueron ustedes? Diría Vados asombrada. La persona que nos advirtió de esto dijo que alguien vendría a matar a Samas y a Gowas. Si hiciera inmortal a Gowas, Senosama se enfurecería. Por eso hicimos inmortal a Samas, diría Rumush. Demonios, esto es muy complicado, diría Bills. Nadie sabía en quién confiar. Todo era muy confuso. De pronto, Gowas sería sujetado por alguien misterioso. Oigan, diría Gowas aterrado. Todos quedarían sorprendidos al encontrarse con Black. Black tenía a Gowas bien sujetado y con su cuchilla de ki presentada en su cuello. Un paso en falso y lo mataré, diría Black. Rumush se sujetaría del cuello. Temía por su vida. Goku, explica esto, diría Bills. Es Samas, diría Goku. No seas tonto, es tu doble, diría Bills. Pensé haberte dicho que Samas robó mi cuerpo en otra línea temporal, diría Goku. Dejen de hablar tanto y denme a Samas o mataré a este viejo, diría Black. No estás en condiciones de dar amenazas. Si lo haces, todos caeremos sobre ti, diría Bills. Nada de eso, es mi vida la que está en juego, diría Rumush aterrado. Cierra la boca, no lo va a matar,
diría Bills. Eres el último en quien puedo confiar en sus palabras, diría Rumush fuera de sí. Goku daría un paso al frente, pero Samas apoyaría la cuchilla de ki sobre Go-Waz, provocándole una leve quemadura. Les dije que no den un paso o lo mataré, diría Black. Bills, controla a tu mortal, exigía Rumush. Maldición, Goku, ven para aquí, diría Bills. No puedo creer que se salga con la suya, diría Goku entre dientes. Goku, llamaría Bills furioso, y Goku retrocedería. Denme a Samas, o se mueren los dos, diría Black. Whis, hazlo, diría Bills apagado. Pero, señor Bills, diría Whis esperando que cambiara de opinión. Te dije que lo hicieras, diría Bills. Whis debería de acatar la orden. Tomaría a Samas y se lo arrojaría a Black. Caería a un lado de este. No te hagas el tonto, regrésalo a la normalidad, diría Black. Whis, diría Bills. Whis golpearía su báculo contra el suelo, y la caja de cristal que encerraba a Samas desaparecería, dejando a este liberado. Samas había sido liberado finalmente. Este se acercaría lentamente hasta Black. Es suficiente, podemos irnos, diría Samas. Claro que sí, pero antes, diría Black con una expresión sombría. Black intentaría asesinar a Rumush, pero el dios de la destrucción lanzaría un fuerte rugido. ¡Con que al fin lo hizo! Diría Kus al acomodar un poco sus oídos. Los Kaioshins caerían desmayados, incluso Samas, mientras que Black y los demás estaban totalmente paralizados. No se podían mover. ¿Qué es esto?, preguntaría Black. Mi cuerpo no responde, no siento nada. El señor Rumush tiene los pulmones más fuertes de los 12 universos. Uno de sus rugidos puede paralizar a cualquier ser vivo, explicaría Vados. Pero no podemos movernos, diría Goku. Rumush se liberaría de Black y lo patearía fuertemente en el pecho. De esa manera Black saldría despedido lejos. ¡Hakai!, diría Rumush. ¡No puede ser!, diría Black aterrado. El cuerpo de Black comenzaría a desmaterializarse poco a poco por la energía de destrucción, hasta desaparecer por completo. Goku, Bills y Champa podrían moverse, aunque con dificultad. El anillo dorado del tiempo caería al suelo. Listo, se acabó, diría Rumush. Rumush tomaría el anillo en su mano, pero esta desaparecería de su brazo. ¿Cómo?, se preguntaría Rumush adolorido. La mano de Rumush caería, el anillo rodaría por el suelo hasta llegar a Samas. Fue una pérdida necesaria después de todo, diría Samas. ¡Samas!, diría Goku. Goku trataría de moverse, pero caería de rodillas, al igual que Champa y Bills. Aún no podían moverse con libertad por el aturdimiento de Rumush. ¡Bastardo! ¡Deberías de estar desmayado!, diría Rumush. Eso les hice creer, diría Samas. La inmortalidad me otorga cierta regeneración instantánea. Aunque tu parálisis tuviera efecto sobre mí, solo fue por una fracción de segundo. Samas se colocaría el anillo del tiempo y huiría de allí. ¡No es posible!, diría Goku. Los ángeles curarían a los Kaioshins para que estos despertaran. No lo puedo creer, esto ha sido un problema, diría el Kaioshin. Lamento todo esto. Jamás pensé que Samas hiciera algo como esto, diría Go-Waz. Señor Rumush, permítame, diría Kus al reubicarle la mano y curársela. Solo queda claro una cosa. Todo esto es culpa de Rumush, diría Bills seriamente. ¿De qué hablas?, preguntaría Rumush seriamente. Aunque me duela decirlo, mi hermano tiene razón, diría Champa. Hiciste inmortal a ese aprendiz de Kaioshin. De la nada Goku llegaría con un golpe sobre Rumush, que lo lanzaría lejos. Los demás dioses quedarían sorprendidos. No se esperaban tal acto de su parte. ¡Eres un grandísimo estúpido!, diría Goku fuera de sí. Se podía ver la energía emanar alrededor de Goku. Estaba realmente furioso. ¿Cómo te atreves?, diría Rumush al ponerse en pie. Señor Rumush, Llamaría a Kus y este se tranquilizaría. Sí, como sea, diría Rumush. Ahora arreglen ustedes este problema. Idiota, estuviste en nuestros universos y usaste las superesferas del dragón sin nuestro consentimiento, diría Bills. Rumush se iría sin dar más explicaciones. Ahora deberemos de averiguar a dónde viajó Samas, diría Whis. Go-Waz tomaría la caja con los anillos del tiempo. Notaría que ahora había 8. Otro anillo del tiempo, diría Go-Waz. eso significa que ha creado otras líneas temporales, Diría Vados. Maldición, Senosama va a matarnos, Diría Bills fuera de sí. De todas maneras,
Eso no explica cómo llegué hasta aquí, diría Goku. El cuerpo de Goku comenzaría a verse extraño, como si se volvería transparente por un momento, además de temblar. Vaya, qué curioso, diría Whis. No sé qué sucedió, pero me siento algo mareado, diría Goku, y caería sentado. Vados pondría una expresión extraña, como si hubiera detectado algo. Hermano, ¿no sientes algo raro en el señor Goku? Preguntaría Vados. Sí, lo noté, diría Whis. Ya se me pasó, estoy bien, diría Goku al ponerse en pie. Tenemos que averiguar a dónde fue Zamasu, y creo saber cómo. Goku tomaría el anillo del tiempo. Esta debe ser la nueva línea temporal. Si voy hasta allí podré detenerlo antes de que siga creando nuevas líneas temporales, diría Goku. Señor Goku, aguarde un momento. Se crearon más de una nueva línea temporal. No es tan sencillo como cree, diría Whis. Tenemos que ver algo en usted, diría Vados. Necesitamos saber de qué año fue que vino, diría Whis. ¿Año? Cielos, estoy perdido en eso. Nunca calculé los años, diría Goku. Whis, ¿qué sucede? Preguntaría Bills seriamente. Creo sospechar que está pasando algo, diría Whis. Espera, no digas que estás desconfiando de mí. Sabes todo lo que pasó, diría Goku. No es eso, diría Whis. Whis señalaría los anillos del tiempo. Uno de ellos comenzaría a temblar y saldría directo hacia Goku chocando contra su frente. ¡Ay! Eso dolió, diría Goku al quejarse. Con que ese anillo es de su línea temporal, diría Vados. Así es, diría Whis al colocárselo en un dedo. Whis, no se te ocurra viajar en el tiempo. Eres un ángel, diría Bills molesto. Cierre la boca, por favor, diría Whis algo ofendido. Whis estudiaría el anillo con atención y luego con su báculo analizaría a Goku. ¿pudiste encontrar algo? Preguntaría Vados. Claro que sí, el señor Goku está muy desfasado, diría Whis. ¿El qué cosa de qué? Diría Goku sin comprender nada. Señor Goku, usted ha hablado de que ha entrenado en una habitación de dilatación temporal, si no me equivoco, diría Whis. ¿Qué es eso? Preguntaría Goku. Una habitación del tiempo, diría Vados con simpleza. Ah, sí, eso. Pues sí, en más de una ocasión, respondería Goku. ¿Puedes decirnos cuántas veces lo ha hecho? Preguntaría Whis. No lo sé, muchas. Diría Goku. Whis, ¿crees que eso tenga algo que ver? Preguntaría Bills. Además, ha viajado al pasado y al futuro por lo que veo, diría Whis. Cuando era niño, Kamisama me envió al pasado para entrenar con el maestro del maestro Roshi, y además viajé al futuro para luchar contra Zamasu y Black en más de una ocasión, diría Goku. Así que es eso, diría Champa. y también ha estado muerto más de una vez. Diría Vados. Sí, una vez estuve muerto un año, y la segunda creo que fueron 5 años, diría Goku. Ahí está la razón, diría Whis. Vaya, resultaste ser un mortal que ha violado varias leyes universales, diría Bills. Yo no violé a nadie, diría Goku. No se trata de eso, señor Goku, explicaría Whis. Su cuerpo en la habitación del tiempo se adelanta de su mundo, mientras que muerto se retrasa. En pocas palabras, usted está desfasado de su propia línea temporal, diría Vados. No puede ser cierto, diría Goku. Claro que sí. Se desfasó tanto para adelante y para atrás que en cierta manera logra interceptar con otras líneas temporales de forma accidental, diría Whis. Eso significa que usted ha viajado en el tiempo por sus propios medios, diría Vados. solo que de manera inconsciente. Eso sí que no lo creo, diría Goku. Hay una sola manera de averiguarlo, pero por las dudas conserve su anillo del tiempo, diría Whis al darle el anillo del tiempo a Goku, y este se lo colocaría. Whis le daría un golpe a Goku en el cuello. Este caería desmayado. Señor Goku, diría el Kaioshin preocupado. No se preocupe, solo observe, diría Whis. El cuerpo de Goku comenzaría a distorsionarse y desaparecería como por arte de magia. ¡Desapareció!, diría Champa aterrado. Viajó a otra línea temporal, diría Whis. ¿Y a dónde para ser exacto? Preguntaría Bills. ¿Quién sabe?, diría Whis. Whis, ¿te diste cuenta que ahora no podrá regresar?, diría Bills molesto. No necesita regresar, solo tiene que ir por Zamasu con el anillo del tiempo que le di. Créame, que tengo todo calculado, diría Whis. Espero que no cree más líneas temporales, diría Vados. Disculpen, interrumpiría Gowas. Gowas les mostraría la caja de los anillos del tiempo. Ahora había 3 nuevos. Oh, eso no está bien, diría Vados. Goku despertaría en alguna parte de la Tierra.
No tenía claro en dónde estaba. Podía reconocer su planeta por la vegetación a su alrededor. Cielos, no puedo creer que todo esto haya sido un sueño, diría Goku confundido. Pero Goku lograría sentir la presencia de Vegeta y de él mismo. No puede ser, estoy en alguna parte del pasado, diría Goku. No tengo dudas, ese es mi ki y el de Vegeta, pero mucho menos poderoso de lo que recuerdo. Ahora la cuestión es, ¿cómo llegué aquí? Goku recordaría lo que le había dicho Whis. Entiendo, de seguro Whis me desmayó y por eso viajé en el tiempo, diría Goku. Goku observaría su mano. Tenía el anillo del tiempo. Bien, tengo que ir por Samas, diría Goku. Goku estaba a punto de viajar, pero Bills llegaría pateando su espalda. Goku caería varios metros lejos. ¿Con qué otra versión de Black?, diría Bills. ¿Qué? No soy Black, diría Goku molesto. Te ves como Black, diría Bills. Black se ve como yo. No sea tonto, diría Goku furioso. Eres mucho más fuerte que el Goku que yo conozco. Además, tienes un anillo del tiempo, diría Bills al señalarlo. Cielos, es verdad, diría Goku. No quería meterme en ese asunto, pero ahora veo que esto se está poniendo más peligroso para el equilibrio del universo, diría Bills al crear una bola de Hakai. No soy Black, vengo del pasado, diría Goku. O del futuro, es raro de explicar. Dime que eres Goku sin decir que eres Goku, diría Bills. ¿Qué?, diría Goku sin entender. Responde mi pregunta. ¿Cuánto es 5 más 3? Preguntaría Whis. 5 más 3, diría Goku y comenzaría a contar con sus dedos. Definitivamente es el señor Goku, diría Whis convencido. Claro que soy yo, se los estoy diciendo, diría Goku. Quiero explicaciones, diría Bills. Goku trataría de explicarle de manera breve lo que estaba pasando, pero no sería fácil. Bills no comprendía lo que Goku decía. Espera más despacio, diría Bills confundido. Whis me dijo algo de las veces que usé la habitación del tiempo, el tiempo que estuve muerto, y por eso viajo en el tiempo al desmayarme o dormirme. Entonces, yo lo desmayé para hacer la prueba, diría Whis. Así es, pero como tengo este anillo del tiempo, sé a dónde tengo que ir, diría Goku. Sí, tiene sentido, diría Whis. Solo que no puedes usar el anillo del tiempo si no eres un Kaioshin, diría Bills. Eso es cierto, diría Whis. Pues veamos, diría Goku. Goku observaría el anillo del tiempo y un portal se crearía detrás de él. ¡No es posible!, diría Bills asombrado. Pues lo estamos viendo, diría Whis. Si el señor Goku está desfasado de su línea temporal como él dice, seguramente se le hará realmente fácil cruzar entre líneas temporales. No tengo tiempo para dar explicaciones. Debo de buscar a la otra versión de Samas que está causando todos estos estragos, diría Goku. Le deseo suerte, diría Whis. Espera, no podemos dejarlo ir, diría Bills molesto. Dejarlo aquí sería un problema, ya que ya hay un señor Goku aquí, diría Whis. Y por favor, hagan de cuenta que esto no pasó, o alterarán su propia línea temporal, pediría Goku. Goku pasaría por el portal, logrando regresar a su línea temporal. Al hacerlo, estaría en su casa, pero todo estaba destruido. ¡Milk! ¡Goten!, diría Goku desesperado. Goku volaría a lo alto del cielo, buscaría por todas partes. ¡Maldición! Si ese desgraciado de Samas les hizo algo, lo mataré sin importar que sea mortal, diría Goku furioso. Goku se concentraría en encontrar el ki de los demás, pero no tendría suerte. No podía leer a nadie. Vamos, alguien tiene que aparecer, diría Goku desesperado. De pronto sentiría una débil señal. Era de Vegeta. Goku usaría la teletransportación. Encontraría a Vegeta agonizando. ¡Vegeta!, llamaría Goku. ¿Kakaroto?, diría Vegeta al reconocerlo. Vegeta, dime qué pasó, preguntaría Goku. ¿Dónde estabas?, diría Vegeta. No hay tiempo para eso. Dime quién hizo esto, diría Goku. Samas regresó, diría Vegeta y perdería el conocimiento. ¡Vegeta! ¡Vegeta!, llamaría Goku, pero este no contestaría. ¡Murió!, diría Goku, sin entender y muy preocupado. Goku se pondría furioso por la muerte de Vegeta. De la misma manera entendería que todos sus amigos también habían muerto. Samas estaba creando más líneas temporales, y tampoco tenía claro cuál de todos esos Samas sería el responsable de todo esto. No lo entiendo. Uno de ellos logró crear más líneas temporales y cambiar su futuro, diría Goku. No sé cómo haré,
pero lo mataré. Goku se sentaría en posición de meditación. Buscaría el rostro de Samas, pero no lograría sentir su presencia. Aunque lo intentaría, tiene que estar en alguna parte. Él ha venido hasta aquí porque sabe que me ausenté por accidente, pensaría Goku atento. Goku lograría sentir el ki del Kaioshin, y al recordarlo, iría hasta allí sin dudarlo. Goku usaría la teletransportación llegando al planeta sagrado. El Kaioshin y Kibito estaban asombrados por su repentina llegada. «Señor Goku, ¿qué hace aquí?», diría el Kaioshin. «¿Dónde está Samas?», preguntaría Goku seriamente. «Disculpe, no le entiendo», diría el Kaioshin. «Samas, ¿en dónde está?», diría Goku fuera de sí. «Señor Goku, Samas fue derrotado hace un tiempo. ¿No lo recuerda? Espere», diría el Kaioshin sorprendido. «No me diga que un Samas de otra línea temporal está creando nuevas líneas temporales», diría Goku. «El anillo de Goku comenzaría a brillar. Eso es un anillo del tiempo», diría el Kaioshin. «Necesito encontrar a Samas. No tengo tiempo», diría Goku. «Estuvo a punto de fusionarse con otra versión de Black. Además de que ya es inmortal, tengo que impedir que lo haga, o todo estará perdido». El Kaioshin invocaría una bola de cristal y buscaría por todo el universo 7. «Veamos en dónde puede estar», diría el Kaioshin. «El universo 7 es demasiado grande como para buscar a una persona. No importa qué tan fuerte sea», diría Kibito. «Tienes razón, Kibito, pero no encuentro otra manera de encontrarlo», diría el Kaioshin. «Las superesferas del dragón, búscalas», diría Goku. «¿Usted cree que Samas esté buscando las superesferas del dragón?», preguntaría el Kaioshin. «Claro que sí, porque es lo único que le quitaría su inmortalidad», diría Goku. «Debe de querer evitar que la usemos en su contra». El Kaioshin encontraría una de las superesferas del dragón, pero Samas no estaba allí. «No es esa», diría el Kaioshin. «Sigue buscando. Debe tener alguna en este momento», diría Goku. «¿Qué tal si está recolectando las del universo 6? preguntaría Kibito. «Entonces sería más difícil encontrarlo», diría Goku. «Hay 2 superesferas del dragón juntas», diría el Kaioshin. «Tiene que ser allí», diría Goku. «Nuestros amigos lograrían ver a Samas con las superesferas del dragón». «Lo sabía, ese desgraciado», diría Goku entre dientes. «Señor Goku, lo llevaré hasta allí, pero deberemos de irnos con él a un planeta habitable, o de lo contrario no podrá pelear en el espacio», diría el Kaioshin. «Hazlo deprisa», pediría Goku. «Kibito, quédate aquí», diría el Kaioshin. «Intenta contactar con Bills». «Como ordene», diría Kibito. El Kaioshin y Goku llegarían justo con Samas. «¿Qué demonios?», diría Samas sorprendido. «Así que aquí estás», diría Goku al tomarlo del cuello. Luego el Kaioshin los transportaría de nuevo al planeta sagrado. «No pensé que viniera aquí», diría Kibito. «Bueno, después me di cuenta que sería lo más lógico», diría el Kaioshin. «Suéltame», exigía Samas al tratar de liberarse, pero la fuerza de Goku se lo impedía. «Eres un desgraciado. Mataste a todos mis amigos», diría Goku furioso. «Ahora que eres inmortal te golpearé hasta la eternidad, de tal modo que desees ser mortal para poder morir». «¿Qué?», diría Samas aterrado. El Kaioshin y Kibito se alejarían para darle espacio a Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Se podía leer en su mirada el odio que le tenía a Samas. Goku atacaría a Samas con una lluvia de golpes de puño. No se detendría por un rato. Samas no podría salir de aquella paliza que le estaban dando. A pesar de ser inmortal, sufría a gran escala, pero la velocidad de los golpes de Goku no le daban chance alguna de liberarse. Luego de que Goku se aburriera de golpear a Samas, perforaría su estómago con un rayo de ki. Samas gritaría de dolor, pero Goku no se detendría. La herida de Samas se cerraba y se abría al mismo tiempo, convirtiendo aquello en una profunda agonía. «Nunca vi al señor Goku de esa manera», diría el Kaioshin. «¡Basta! ¡Me rindo!», suplicaba Samas. Goku detendría su ataque. Samas caería sentado mientras retrocedía aterrado. «Eso te pasa por ser inmortal», diría Goku. «Ya lo entendí. Me iré y no molestaré a nadie», diría Samas. «Eso no le devolverá la vida a mis amigos», diría Goku. «¿De qué estás hablando?», diría Samas. Goku se adelantaría a Samas en un instante. Pisaría su pierna rompiéndole la rodilla. «Más te vale que digas la verdad». «Hablo en serio. Yo no hice nada a nadie», diría Samas agonizando. «¡Mientes!», diría Goku. «Te digo la verdad. No me importan tus amigos. Pero desde que tomé el anillo del tiempo, vine hasta aquí para usar las superesferas del dragón», diría Samas. Recién iba con 2 superesferas del dragón, pensaría Goku. Quizás
sí dice la verdad. Goku se movería en el momento justo para esquivar un rayo de ki. ¿Qué demonios?, diría Goku alerta. Yo fui quien mató a tus amigos, diría Black al llegar. ¿De dónde vienes?, preguntaría Zamasu al ponerse en pie. No lo sé. Creo que de alguna de las tantas líneas temporales que se siguen creando, diría Black. Pero no importa de dónde venga, importa que todos nos sentimos atraídos a esta época. Y debe ser por ti, Goku, que estás desfasado de tu línea temporal. Con que lo sabes, diría Goku. Así que tú fuiste quien asesinó a mis amigos. Ahora lo pagarás con tu vida. Black se transformaría en Super Saiyajin Rose, aunque era consciente de que no tenía el poder suficiente para pelear con Goku. Se sentía confiado. Estuve haciendo averiguaciones. No soy el mismo Black al que tú enfrentaste años atrás, diría Black. Soy mucho más poderoso. ¡Eso lo veremos!, gritaría Goku al lanzarse hacia Black. Goku llegaría a Black con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Luego seguiría su recorrido y lo patearía en el estómago. Mientras Black estaba con la guardia baja, Goku lo derribaría con un golpe martillo. Black caería al suelo dándose un buen golpe. Demonios, es más fuerte de lo que pensaba, diría Black al ponerse en pie. Para cuando Black se da cuenta, Goku estaba preparando un Kamehameha. No puede ser, diría Goku aterrado al cruzarse de brazos para resistir el ataque. Pero Zamasu se colocaría frente a él y recibiría el ataque directamente. Genial, diría Black al relajarse. ¡Maldito!, diría Goku. El Kamehameha de Goku explotaría en Zamasu, y este, al ser inmortal, lograría amortiguar la gran mayoría de la energía. Lo poco que llegaría a Black no sería suficiente como para él, y lo resistiría. Zamasu caería al suelo. Su cuerpo emitía humo. Maldición. Esa sensación, ese sufrimiento. Jamás lo olvidaré, diría Zamasu. Zamasu, acabas de salvarme la vida, diría Black. Supongo que ya sabes lo que se viene. ¡No!, diría Goku aterrado. Goku trataría de detenerlo, pero ambos se sacarían un zarcillo de cada lado. Para cuando Goku llega, sería demasiado tarde. Zamasu y Black se habían fusionado creando a Zamasu definitivo. ¡Maldición, no de nuevo!, diría Goku. Ahora estoy solo como para enfrentarlo. No cuento con Vegeta ni con Trunks. Ahora sí, la forma de la perfección que gobernará en todas las líneas temporales, diría Zamasu. He sabido de esta forma, y solo fue derrotada de una sola manera, por Zeno-sama. ¡Lo pagarás!, diría Goku al lanzarse con todo hacia Zamasu. Zamasu pasaría a un lado de Goku. Este ni siquiera se daría cuenta. Tosería sangre por sentir un intenso dolor. Había recibido un poderoso ataque que sus ojos no lograron percibir. No puede ser. Zamasu es más poderoso que antes, diría el Kaioshin. Creo que no tenemos nada que hacer aquí, diría Kibito. Kibito y el Kaioshin huirían de allí. Goku se tocaría el estómago. Tenía una importante herida. ¡Rayos! Este Zamasu no se compara al que enfrenté antes, diría Goku. Supongo que buscas esto, diría Zamasu al mostrar el botón que usó para llamar a Zeno-sama. ¡No puede ser!, diría Goku aterrado. Sin Zeno-sama, nadie podrá derrotarme, diría Zamasu al destruir el botón. Demonios, tengo que encontrar la manera de derrotarlo, diría Goku. Goku usaría el Kaioken con el Super Saiyajin Blue. Era todo lo que podía hacer dentro de su alcance para enfrentar a Zamasu. Aunque sabía que era un ser inmortal, no tenía más que usar la fuerza bruta. ¡Idiota! Solo perderás tiempo haciendo eso, diría Zamasu. Zamasu y Goku se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí, pero el puño de Goku se rompería los huesos de la mano. La diferencia de poder era demasiada. Goku gritaría de dolor. Apenas podría reaccionar. Te lo dije, es inútil, diría Zamasu mientras recorría a Goku girando a su alrededor. No importa lo que pase, ni cuánto lo intentes. Con que una sola versión de mí lo logre, es suficiente para reparar todas las líneas temporales y llegar a mi meta divina. Cierra la boca, solo dices tonterías, diría Goku. Oblígame, diría Zamasu emocionado. Goku gritaría de ira expulsando su ki al máximo. Atacaría con todo a Zamasu, tratando de no usar su mano herida. Zamasu se dejaría atacar. Reía mientras recibía los ataques, pero se curaría al instante.
Te lo dije, diría Samas al sujetar a Goku del rostro. Samas llevaría a Goku a gran velocidad hasta el suelo, haciéndolo golpear severamente. Luego, sin soltar su rostro, se podrían ver destellos de energía en su mano. Una gran explosión de ki se produciría en el rostro de Goku. Luego de que la humadera se disipara, se podría ver a Goku en su forma base luchando por ponerse en pie. No me importa lo que digas, diría Goku al forzar su ki. ¡Nunca me rendiré!, gritaría Goku al regresar a transformarse en Super Saiyajin Blue. Llegó la hora de acabar contigo, diría Samas al lanzarse hacia Goku. Pero antes de llegar a Goku, una patada en su rostro lo lanzaría lejos. Goku apenas podría verlo. ¿Qué fue eso?, se preguntaría Goku. De pronto, otro Goku aparecería frente a él. No eres el único, no estás solo, diría el otro Goku. Pero si eres, soy yo, diría Goku emocionado. Toma, come una semilla del ermitaño, diría el otro Goku. El segundo Goku le daría una semilla del ermitaño al primero. De esa manera se curaría por completo. ¡Sucios mortales!, diría Samas fuera de sí. Aunque sean dos de ustedes, sigo siendo inmortal. Oye, ¿tienes cómo llamar a Zenosama?, preguntaría Goku. Lo siento, no traje el botón, diría el otro Goku. Y si te soy sincero, hay una mejor manera de detenerlo sin sacrificar una línea temporal entera. ¿De verdad?, diría Goku. Claro, ambos conocemos la danza de la fusión, diría el otro Goku. Ambos comenzarían a realizar la danza. Samas ni se molestaría en detenerlos. Hagan lo que quieran, sus destinos están sellados, diría Samas. Los dos Goku lograrían fusionarse finalmente. Quedaría un solo Goku definitivo con el mismo aspecto del original. Esto es tan extraño, diría Goku. Me siento tan completo. Vaya, veo que sabes lo que es fusionarte contigo mismo, diría Samas. Has tenido el privilegio de conocer la supremacía que... ¡Cierra la boca!, interrumpiría Goku. Nuestra fusión no es como la tuya. ¿Qué dices?, diría Samas fuera de sí. Somos dos seres de la misma raza y la misma persona, diría Goku. Pero tú solo eres la misma persona, de dos razas distintas. Ahora comprenderás tu error, terminaría de decir Goku seriamente. Y eso haría que Samas se descontrolara aún más. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que ambos Goku se fusionaron en un solo ser? ¿Acaso Zenosama ahora estará en desventaja? Y también, ¿qué será eso de lo que habla Goku sobre dos razas distintas? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.